buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales de Facebook e Instagram Defensoría UP, así como también a toda la radioaudiencia que nos sintoniza en la tarde de hoy a través de Radio Estéreo Universidad. Como cada lunes a la 1 de la tarde, les damos la bienvenida a su programa La Defensoría de los Universitarios Informa. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores y como cada lunes me acompañan mis distinguidos colegas Lilian Marisa Ruiz. Muchas buenas tardes. Y Jorge González. Saludos y buenas tardes a todos y a todas. Saludos. Bueno, en la tarde de hoy tenemos un tema bastante muy relevante, emblemático porque está centrado un poco dentro de esos principios que son los derechos humanos, ¿no? Establecidos los derechos humanos. Y es que un día, como hoy, 24 de octubre de 1945, se implementa toda la Carta de las Naciones Unidas, que es un organismo pues, que es producto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos antecedentes que vamos a estar analizando, incluso aquí con el compañero licenciado Jorge González y la licenciada Clarisa Flores. Vamos a estar analizando incluso en la actualidad ese rol que tiene la organización que son las Naciones Unidas, no solamente en el tema de la defensa de los derechos humanos, sino entre ese contrapeso dentro de este mundo multipolar que ha estado cambiando, pues, y que ya no es el mundo unipolar como se tenía entendido, y que sigue siendo un mundo convulso. Sí, yo creo que es importante analizar con las noti rápidas para el plano de la localidad. La licenciada incluso tenía un poco de ese detalle. Primero que todo, como siempre, las noti rápidas, entre ellas las buenas noticias. Deseamos felicitar a la Vicerrectoría de Extensión, toda vez que el colega profesor Ricardo Jim fue el abanderado de nuestra delegación en el desfile del día de ayer en la ciudad de Aguadulce, conmemorando la fundación de la ciudad de Aguadulce. En ese sentido, pues tuvo la Universidad de Panamá una nutrida participación. Y bueno, deseamos felicitar a toda la Vicerrectoría y a la Universidad de Panamá por participar en este tipo de eventos culturales y folclóricos, toda vez que la Universidad de Panamá siempre da un granito de arena en este tipo de actividades y siempre es bueno resaltar nuestro folclore. Sí, como la Universidad de Panamá pues tiene centros regionales casi en la mayoría de las cabeceras de provincia, y bueno, es parte sin duda de esa vida de la comunidad. Todo el que participa forma parte de la comunidad y es la integración de esas actividades que hace desde la Vicerrectoría de Extensión. Correcto, porque tenemos que recordar que esta es una universidad que procura justamente la formación integral de los estudiantes y en ese sentido, pues la Universidad de Panamá siempre está participando en este tipo de actividades, tanto folclóricas como culturales. Sí, parte de los fines, incluso de la educación, de los 17 fines de la educación está la promoción de la cultura, la identidad, de las tradiciones folclóricas. Así que bueno, es parte incluso de lo que esta institución son parte de lo que desarrollamos constantemente desde la Universidad de Panamá, los 17 fines de la educación. Y ahí habría que acotar que los centros regionales universitarios, al igual que las extensiones y los programas anexos, realmente son epicentro de la vida comunitaria. Es correcto. En la República de Panamá. Son un espacio fundamental de articulación cultural, como vemos permanentemente la Universidad de Panamá a través de sus centros regionales y sus diferentes dependencias o unidades académicas, tiene una participación activa, beligerante, en las distintas actividades del quehacer histórico, comunitario, cultural, social de los pueblos de la República de Panamá, pueblos y ciudades de la República de Panamá. Basta ver, por ejemplo, las redes sociales de la universidad para darnos cuenta de la abundante cantidad de actividades en las que participan los centros regionales, en actividades deportivas, culturales, cívicas, sociales, reivindicativas de los días patrios. La Universidad de Panamá se vestirá de gala nacional
para este mes de noviembre, confirmando una vez más que la Universidad de Panamá constituye un elemento fundamental en la columna vertebral de nuestro país, de nuestra identidad y del progreso de Panamá en el siglo XXI. ¡Viva la Universidad de Panamá en el país! Así es, Jorge, yo creo que es un papel fundamental. Pero ¿qué tal si ya pasamos entonces a analizar un poco este papel de las Naciones Unidas? Esto teníamos como un antecedente, y me permito un poco leer la información, que el antecedente a lo que fue la ONU es la Sociedad de las Naciones o la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, y este fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, o sea que estamos viendo de que el antecedente de lo que fue la ONU, o sea, también es producto de un conflicto bélico, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces parte de lo que a lo que estaba orientado era para establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. A veces habíamos hablado de que uno rompe canales cuando está en guerra, y parte de lo que te enseña el derecho internacional que incluso los canales aún en guerra nunca están disueltos ni muertos. Cuando ya se disuelve podemos caer en una situación de barbarie, y mucha gente decía, bueno, ¿hasta qué punto se reglamenta el tema de la guerra, no? Es un poco, entra en el plano axiológico en el que comenzamos a discutir y hacer la filosofía sobre las reglas para la guerra, pero bueno, es parte del desarrollo de las sociedades también. Aquí lo renombrable y lo que se puede remarcar es que como la Liga de Naciones, como un mecanismo para mantener una comunidad pacífica, no resultó, no fue como idea descartada, sino replanteada. Entonces yo creo que aquí, en primer lugar, lo que hay que destacar es que si bien es cierto la Liga de Naciones no logró su cometido cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, como idea de un lugar donde la sociedad, donde todas las naciones tuvieran un espacio para poder discutir los temas que le atañen, aquí lo más importante es que se replanteó, y al replantearse nace entonces la Organización de las Naciones Unidas, que en inglés sería UN, que es la mayor organización internacional existente, justamente para mantener la paz y la seguridad internacional. Sucede, obviamente está, como todos sabemos, en Nueva York, en Estados Unidos, y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. También tiene diversas oficinas en Ginebra, en Nairobi y en Viena. Sí, el subsecretario actual incluso es el António Guterres, es de Portugal. Él es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Y recordar pues que el anterior que fue reemplazado fue Ban Ki-moon. Entonces, en ese sentido, lo que queremos destacar en el plano es la importancia del diálogo. Pero, a ver, Jorge, cuando vemos una organización como las Naciones Unidas, primero vemos la Liga de Naciones, producto de un conflicto armado de la Primera Guerra Mundial. Después vemos que nuevamente la comunidad internacional entra en crisis, estallan los conflictos entre las naciones y nuevamente empieza la Segunda Guerra Mundial. Obviamente parte de la historia trágica de la humanidad la hemos estudiado en los libros de historia, la hemos podido palpar y leer. Incluso hasta nuestros días podemos decir que hasta este siglo XXI hay arrastres de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos los caminos en los que estamos, y en un escenario internacional bastante complicado, donde se habla sobre conflicto nuclear. Nuevamente nos encontramos en un mundo internacional convulso, y cómo se entiende entonces el papel de las Naciones Unidas, desde lo positivo que podemos recalcar de la organización,
pero también haciendo ser autocríticos sobre qué papel ha jugado, incluso desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, como ustedes muy bien señalaban, cada intento de crear un organismo internacional donde los estados puedan arbitrar sus diferencias o sus contradicciones viene después de una gran conflagración global. Ya ustedes señalaban que la Liga de las Naciones del año 1919 fue el producto de un intento de los países del mundo o de las principales potencias básicamente de buscar una forma de mediatizar, calmar, tranquilizar o darle un orden más o menos racional a sus contradicciones y a sus diferencias, tomando en cuenta también la presión que tenían esos gobiernos por los pueblos. Yo pienso que no podemos hablar de las Naciones Unidas ni de los avances que se han venido dando en materia internacional, buscando un nivel racional en las relaciones entre los estados, sino es a partir de la propia maduración de las sociedades en el mundo de hoy que plantean la necesidad de un mundo de cooperación, un mundo de paz, un mundo de intercambio y que no están dispuestos a ir a la guerra como antes mandaban a los pueblos al matadero. Ahora hay una concepción de los derechos humanos, hay una carta de las Naciones Unidas, hay apartados de derechos fundamentales o constitucionales en los países y hay una maduración en torno a la necesidad de coordinar a nivel internacional los esfuerzos mundiales para buscarle una solución de consenso a los principales problemas de la humanidad, pero hay intereses. Entonces esos intereses en oposición a los pueblos son los que constante o permanentemente confrontan el deseo de la paz y la legalidad internacional que de manera idílica y de manera utópica, pero necesaria, busca un nivel de racionalización en las relaciones entre los estados, en sus pugnas o sus contradicciones de intereses a nivel internacional. Estados que son manejados por gobiernos que responden a veces a élites en una buena cantidad de países y esas élites le imponen a los países y en consecuencia se refleja en el derecho internacional y en las relaciones internacionales los intereses sectarios de esas élites. De tal manera entonces que vemos guerras, vemos invasiones, vemos confrontaciones, vemos alianzas militares que tienen objetivos ofensivos que atentan totalmente contra el espíritu que en un momento dado fundó las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas. Entonces esa es la contradicción, ¿no? La humanidad por una parte impulsa desde la intelectualidad, desde la academia de los derechos humanos, desde las organizaciones sociales de los pueblos, la necesidad de la paz, pero por otra parte, contraviniendo las lecciones que nos da la historia sobre lo trágico que han sido los conflictos globales, hay intereses que insisten en tratar de contrarrestar el deseo de paz de los pueblos. Y yo pienso que así como después de la Primera Guerra Mundial nació la Sociedad de las Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial nacieron las Naciones Unidas, yo pienso que va llegando el momento, si no de una nueva por nombre, de una nueva en contenido. Es decir, vemos un Consejo de Seguridad que es prácticamente una dictadura dentro de las Naciones Unidas y una Asamblea General donde están casi 200 estados del mundo. Correcto. Donde solamente se levanta la mano de manera simbólica, pero las fundamentales o principales decisiones sobre los problemas del mundo los toma el Consejo de Seguridad, en donde rotativamente hay algunos países casi que con una participación de tipo cosmética, pero son las principales potencias ganadoras o vencedoras de la Segunda Guerra Mundial las que tienen el control del Consejo de Seguridad a través de la figura inclusive del veto. Entonces ya cada vez más se va escuchando el clamor sobre la necesidad de un cambio en la estructura de las Naciones Unidas para que sea la Asamblea General, donde están los representantes de todos los países del mundo, quienes realmente decidan cuáles son las principales medidas que va a tomar el sistema de las Naciones Unidas. Jorge, ahí quería yo hacerte una pregunta. ¿Consideras que la figura del veto en el Consejo de Seguridad ha sido positiva o negativa? O sea, ¿realmente se ha cumplido ese fin del veto o no? Bueno,
La pregunta es muy difícil de responder de manera aislada a la caracterización o al concepto que tengamos sobre la propia figura o instancia del Consejo de Seguridad de la Nación Unida. A veces, bueno, el veto puede coincidir con un interés general de la humanidad, pero a veces el veto puede que sea totalmente contrario al interés de los pueblos. Sucede que esta es una instancia que no es democrática, que ya está desfasada. Correcto. Sin duda alguna, hay países emergentes que son hoy día fundamentales en las relaciones económicas, políticas, diplomáticas e internacionales. El papel de Brasil, Sudáfrica, Japón, Alemania, la India, son países, México, son países, Argentina, Brasil, que tienen un peso específico en las relaciones internacionales, pero que sin embargo no lo vemos en el Consejo de Seguridad. Entonces ya va siendo hora de ir reestructurando el Consejo de Seguridad o ampliándolo y cambiando las reglas, o sencillamente que sea la Asamblea General de manera democrática, dando fe al concepto de que todos los estados son supuestamente iguales, quien realmente sea la instancia que tome las decisiones fundamentales sobre los principales acontecimientos del mundo. Bueno, yo creo que también todo eso se expresa incluso desde el mismo nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, o sea, pasando quiénes son los que establecen la creación de la misma, pasando, conversábamos incluso antes de entrar al programa sobre lo que fueron las conferencias de Yalta, de Potsdam, y los acuerdos que se establecieron allí entre las grandes potencias, una vez estando culminando la Segunda Guerra Mundial, y que ya después en octubre de 1945 pues fueron haciendo las bases para la creación de las Naciones Unidas. Entonces expresa un poco esa relación de las grandes potencias, y es la que ha marcado hasta la actualidad, salvo el ingreso creo que de China en el Consejo de Seguridad. Digamos, por ejemplo, Lilian, Clarisa, lo siguiente: nace como producto de un pacto de un mundo dividido en dos. Correcto. O controlado o hegemonizado por dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya eso no es así. Correcto. La Unión Soviética no solamente desapareció, sino que tampoco Estados Unidos ya es el único o absoluto poder hegemónico en el mundo. Entonces hay la primera potencia. Hay otros polos de desarrollo económico, de influencia política, de carácter cultural, civilizaciones como la India, los países árabes, en América Latina, Brasil, como decía, México, etcétera. Pero Jorge, a lo que voy, y de repente, porque me gustó mucho cuando comentaste el papel de América Latina, entendiendo de que en América Latina también tenemos organismos donde los países también convergen y hacen sus discusiones, como lo es la CELAC. Claro. Y parte del tema también, como es la búsqueda de la paz, el mantenimiento de la paz, el respeto a las normas del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía de los pueblos. En ese sentido encontramos que América Latina en la segunda conferencia, creo que fue de los estados latinoamericanos y del Caribe, fue establecida con América Latina como zona de paz. Y vemos que los conflictos, las grandes potencias que están ubicadas en el hemisferio norte, por lo general esas consecuencias de los conflictos es sufrida por el sur global. Vemos los países del continente africano, vemos los países de América Latina, y se muestra pues de las decisiones cuando también el poder autodeterminarnos, los conflictos que son de alguna manera inducidos dentro de muchos de los países, y a veces pues uno se pregunta un poco el papel de las Naciones Unidas, toda la organización militar que también tiene la misma para intervenir en algunos países, si así bien lo determina el Consejo de Seguridad. Y pues tal vez el programa no es que está situado, pero sí hay que hacer una mirada crítica, porque estábamos hablando de que el mundo ya ha cambiado, de que no tenemos una mirada dicotómica del mundo, que existen otras potencias emergentes,
pero a su vez también América Latina tiene que encontrar esa voz. Nosotros como latinoamericanos tenemos que encontrar esa voz y saber encontrar pues el camino de lo que nos beneficia a todos, claro. Porque últimamente no nos ha ido muy bien, podríamos decir. Y vemos todos estos discursos que están llenos de muy buenas intenciones cuando van los presidentes, van las organizaciones de Estado y se pronuncia por la paz, por el derecho a la educación, por el acceso al agua, por derechos a las minorías, pero en la realidad todavía estamos muy lejos de alcanzar muchos de esos derechos humanos que están puestos dentro de los objetivos del desarrollo sostenible o los organismos de los ODS, sí. Y entonces yo creo que hay que hacer también una reflexión crítica y eso es lo que hemos querido también hacer el día de hoy, no solamente decir pues lo bueno, lo importante que ha podido realizar las Naciones Unidas en varios países del mundo en relación al tema de la lucha contra el hambre, sino también está hacer la mirada crítica y sobre el tema democrático. Incluso me atrevería a decir que tenemos que hacer un análisis si los suborganismos de la ONU, tal como la FAO, la OMS, han realmente cumplido sus funciones o sus objetivos para llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos que recordar que justamente la FAO es la Organización para la Alimentación, la OMS, el papel que ha tenido la OMS en todos estos temas pandémicos. Por ejemplo, a nivel cultural, la UNESCO ha tenido un rol determinante para el reconocimiento del patrimonio cultural, sobre todo inmaterial. Tenemos que reconocer este fin de semana que fue el Festival Sombrero Pintado, la UNESCO nos reconoció la técnica del sombrero pintado como una técnica que es remarcable a nivel de patrimonio cultural inmaterial. Sí, pero eso es a nivel cultural. Pero en temas determinantes como son la alimentación, como es la salud, la reducción del índice de pobreza, si realmente esos suborganismos de la ONU sí han llegado a cumplir sus objetivos, porque todos los estados aportan para la manutención de estos organismos a través de su cuota. Realmente, a nivel global, estos organismos han cumplido o no han cumplido. Eso es un análisis que también tenemos que hacer para que, así como estamos viviendo en estos tiempos tan críticos para la humanidad, pues hacer una revisión global si realmente es necesario refundar entonces las Naciones Unidas para lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Jorge. Bueno, por supuesto, y para cerrar, aquí no se trata de eliminar a las Naciones Unidas. Es importante mantener a las Naciones Unidas, pero hay que reformarla para que sea más constructiva, más progresiva y adaptada al mundo de hoy. Correcto. Creo que con ese mensaje de Jorge es clave, es certero. Se trata pues de mayor democracia y la participación donde se le reconozca tanto al más pequeño como al más grande la importancia y el peso que pueda tener dentro de las Naciones Unidas. No sé, licenciada, si quiere hacer la despedida de la tarde de hoy. Bueno, dado que el tiempo es nuestro enemigo, se nos ha quedado corto el tiempo para seguir analizando la efectividad que ha tenido las Naciones Unidas dentro del mantenimiento de la paz mundial, pero esto nos lleva a seguir analizando tanto a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pues nuestro rol y que estos organismos realmente cumplan con sus objetivos. Y bueno, les deseo en esta tarde darle las gracias como siempre a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, así como también a los radioescuchas que nos sigan a través de Radio Estéreo Universidad, su presencia en el día de hoy, porque como siempre vemos los mensajes en las pantallas de saludos de todos ustedes. Y bueno, adiós. Que tengan una linda tarde y hasta el próximo lunes.